¿Para qué estamos aquí? Yo creo que es una pregunta que desde hace mucho tiempo ha sido olvidada, cuyas consecuencias, lógicamente, estamos pagando hoy y quizás durante muchos años. La conciencia emergente realmente es, diríamos, el tema del que yo quiero hablar aquí, y partiendo evidentemente de lo que ustedes saben mucho sobre el modelo biológico, que después ha sido enriquecido con el modelo psicológico, el modelo social y últimamente el modelo espiritual, con lo cual tenemos el famoso modelo hoy biopsicosocial espiritual. Pero también tenemos que preguntarnos qué es la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es la búsqueda del sentido último de la existencia y que los actos nuestros utilicen esta flecha hacia ese mundo absolutamente desconocido de lo que es la vida y de lo que es la muerte y por supuesto también de lo que es la enfermedad. Saben ustedes que el modelo espiritual, a través de la psicología transpersonal, tomó unas dimensiones interesantes que hoy tenemos que decir que todo esto de la psicología transpersonal está siendo contestada, pero se planteó una dimensión, dos dimensiones, podríamos decir, importantes. Una, la dimensión del conocimiento vertical, que supone el poder conocer e investigar los diferentes planos de la realidad, tanto de la tradición sagrada como de la tradición psicológica, e incluso, ¿por qué no también desde la tradición biológica, vamos a llamarla así? Y había otra dimensión que era la horizontal, que es la relación con los demás, con los seres vivos, pero también, no solo los seres vivos humanos, sino también los animales, también los minerales. Es decir, tener una dimensión horizontal significa poder ir desarrollando diríamos que las fronteras entre unos y otros se vayan poco a poco disolviendo de cara a una posible unidad en la cual muchas veces se dice que todos somos uno. Bien, estamos pues ante la complejidad y el misterio de la vida. Y en eso deciros que de más de 40 años llevo en el mundo de la psicología clínica, en el mundo del Zen con importantes maestros y en el mundo de las medicinas tradicionales indígenas. Ahora, una pequeña nota de unos vídeos que hemos desarrollado y que dan un poco una dimensión de por dónde vamos. Estas palabras quieren ser una puerta hacia la conciencia, la reflexión, los avisos, tal vez, y las esperanzas. Están escritas desde hace casi 4 décadas y presentes hoy. Soy Manuel Almendro, psicólogo clínico, doctor en psicología y fundador del proceso Oxígeme. Para los amigos y amigas de Oxígeme y para todos aquellos que tengan ojos, oídos y tacto. Una pregunta. ¿Estamos ante la pérdida de inmunidad de la especie humana, del Homo sapiens? ¿Qué inteligencia maneja un coronavirus? ¿Por qué actúa así, aquí y ahora? ¿Cuál es el nuevo reto evolutivo que se plantea a la humanidad? ¿Dónde estamos hoy? Y bueno, hacemos otra pregunta también, unida a la pregunta con la que comenzamos esta comunicación. ¿Para qué estamos en este mundo? Y hemos olvidado esta pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque sabemos que no podemos controlar los acontecimientos con nuestros criterios, no podemos controlar los virus y no podemos controlar lo que sucede. El mundo es impredecible. Bien, el siglo XVIII fue el origen de lo que se conoce como el materialismo científico, en el cual se centra, diríamos, la ciencia en el modelo mecánico del universo, el ser humano y el mundo como una máquina que hay que predecir y compuesto de materia autómata. Efectivamente, cuando desaparecen los universales y desaparece la conciencia, entonces el mundo está a merced de aquellos que quieran explotarlo. Bien, el dominio del mundo está ahí,
en toda esta base determinista, pero no hay que confundir ciencia con cientifismo. El cientifismo, en el fondo, es que la ciencia se ha querido comportar y ser una religión. Entonces, por ahí no vamos. Creo que no hay que confundir ciencia y cientifismo. La ciencia tiene un valor importante. Bien, efectivamente nos encontramos en un momento en que la materia y la química están inundando el mundo dentro de otra religión, casi podríamos decir, que es el consumismo. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Todo esto tiene como origen las 3 leyes de Newton. Me vais a permitir leer, y así ganamos tiempo, en una última publicación que he hecho para la Universidad Complutense de Madrid, que dice así: estamos ante 2 órdenes en estos momentos. El primer orden responde al reduccionismo mecánico y materialista por el que el ser humano sigue ciego a las 3 leyes de Newton. Un cuerpo no puede realizarse por sí mismo. Necesita de otro cuerpo, bajo la fórmula de la acción-reacción. El segundo orden, que es el que está contestando, responde a que el ser humano se mueve en los sistemas abiertos y complejos, impredecibles, formando parte de un gigantesco proceso evolutivo. Efectivamente, no solamente tenemos las 3 leyes de Newton, tenemos también, como sabemos, desde mi punto de vista, una interpretación errónea del dualismo cartesiano mente-cuerpo, que ya conocen, y también una interpretación errónea de Darwin, que ha dado como consecuencia lo que se llama el darwinismo. Claro, aquí la vida es una cadena de piñón fijo y la vida se convierte en una lucha, no en términos de vivencia, sino de competitividad. Cuidado, a los niños y a las niñas en las escuelas se les está enseñando a que tienen que ser competitivos. Esto nos lleva a una ruptura importante. Yo creo que estamos en un fin de civilización, el fin del mundo mecánico, porque estamos destruyendo el planeta. Entonces, no solo están las cosas así, tenemos también unas respuestas muy interesantes. Por ejemplo, Ilya Prigogine, premio Nobel de Química, con el que compartí algunos años yendo a verle porque me interesaba su teoría, él decía que todo estaba en cambiar la segunda ley de la termodinámica. Como ustedes saben, la segunda ley de la termodinámica es aquella por la cual impera que, dado este materialismo y concebido el mundo como una máquina, todo tiende hacia la muerte térmica, es decir, todo tiende hacia la destrucción. Pero Ilya Prigogine le da la vuelta como un calcetín a la segunda ley de la termodinámica y dice: no terminan los sistemas porque la naturaleza no funciona en ese proceso destructivo así, sino que en la naturaleza lo que existe es una ley disipativa, ley de los procesos disipativos, que consiste en que hay un proceso evolutivo que no termina en la muerte térmica, sino que termina en un proceso de acceder a nuevas dimensiones superiores. Esto nos da pie para poder entender dentro de los campos de la psicología lo que es muerte y renacimiento. Pero además de eso, no nos olvidemos también de Francisco Varela y Humberto Maturana, ¿no? Y sobre todo con los procesos autopoyéticos y los procesos enactivos que están en la misma línea, y evidentemente yo tuve alguna relación también con Francisco Varela, llevan en la misma línea de una visión no entrópica, pues que la entropía es la tendencia a la destrucción, sino en una visión, diríamos, pues eso, podríamos llamarle, de un proceso, diríamos, positivo y de esperanza. No nos olvidemos también de Juan Roth Carballo, y no nos olvidemos, por ejemplo, de Karl Popper, internacionalmente conocido por su universo abierto, de Bertalanffy con la teoría general de sistemas. Pero pensemos una cosa, todos han sido olvidados, no se dan en las universidades, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta que yo estoy dando? La del proceso Oxígeme, que he fundado y hace ya muchos años. Yo llevo, como ya sabéis, más de 4 décadas en este proceso. Sí, pero ¿cómo? Hay que dar un cómo. Y en este sentido incluso nosotros estamos involucrados en dar respuestas e investigaciones empíricas. Yo diría que estamos en una crisis emergente. Me vais a permitir leer la publicación que hice sobre esto.
Crisis emergente tiene que ver, pues, con una mutación súbita, inesperada, indomable, caótica, que produce una ruptura en la continuidad de la existencia de la persona. Podemos entender que crisis emergente viene a poner de manifiesto que existe, pues, en ese momento crítico, una inadecuación entre la persona y su forma de vida, entre la persona y su entorno, una ruptura en el interior del individuo que afecta a sus referencias externas. Yo creo que el individuo y creo que el mundo está en una crisis emergente. En ese sentido, yo entiendo que la curación tiene que ser entendida a su vez como acceder a un estado de plenitud. Así que yo estoy en la psicología clínica, en la cual la psicología del caos para mí es fundamental, como centro, ¿vale?, para poder entender este estado de plenitud. Evidentemente, a partir de Prigogine, yo establezco que todos los procesos curativos pasan por un estado de sensibilidad, que es la capacidad que tiene el ser humano para recibir impresiones. Esa sensibilidad va aumentando en esa crisis emergente, en lo que se llama inestabilidad, hasta llegar a un punto de máxima inestabilidad, que es la tercera región, teniendo en cuenta que sensibilidad es la primera, inestabilidad la segunda, y en este caso ya la bifurcación como la tercera, que el sistema no puede aguantar más y salta a un proceso disipativo y a una nueva relación con el entorno, por supuesto, podríamos decir, evolutiva, si es que el proceso es respetado y no es cortado, bien a niveles psicológicos o por procedimientos químicos. Bien, hemos dicho que yo estoy en la psicología clínica, pero en el Zen. En el Zen, bien por experiencias personales, yo estoy en el Zen desde 1975, trabajo incluso y he estado con maestros, por ejemplo, como Jon Kabat-Zinn, el creador del mindfulness, hemos tenido un mismo maestro. Y ahí yo me di cuenta por vivencias personales y a partir, diríamos, del proceso con pacientes, alumnos, etcétera, que hay tres líneas. Una es la mente una, en la cual aparecen pensamientos, aparece un silencio, pero aparecen pensamientos también. Pero si el proceso es respetado, se lleva a una mente en silencio, es decir, desaparecen los pensamientos. Y si el procedimiento es respetado, pasamos a una conciencia penetrante en donde desaparecen los pensamientos y aparece la gran vivencia de la conciencia, energía e incluso de la luz. Y en ese sentido muy contento de haber encontrado en todos estos años de investigación como grandes maestros como Dogen y sus discípulos nos están hablando de lo mismo. A partir de ahí y de investigaciones empíricas, que daremos alguna bibliografía al respecto, la otra línea es las medicinas tradicionales indígenas, en la cual tengo que decir que ando enfadado con eso, por eso escribí un libro hace un poco más de un año, que se llama El laberinto de la ayahuasca, porque realmente se está llevando a una explotación vergonzosa y peligrosa. Bien, efectivamente tengo que decir que en las medicinas tradicionales indígenas, si encuentras buenos curanderos o chamanes, como queráis llamarlo, yo en 40 años he encontrado 3, no hay muchos, llegan a unos niveles de acceso a lo insondable absolutamente indiscutible. Entonces, para terminar, y después haremos una conclusión sobre la conciencia, lo que tengo que decir de verdad, es que todo un proceso para una psicología y una medicina del siglo XXI tiene que llevar consigo el vaciado de la memoria. Nos tenemos que vaciar de fractales, de patrones de comportamiento y nos tenemos que vaciar de traumas, lo que es la sombra de la herencia, pero incluso también nos tenemos que vaciar de los instintos, porque tenemos muchas herencias ancestrales, animales, etc., demasiadas herencias, porque si queremos llegar, como decían los místicos, tanto como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en esa vía purificativa o purgativa, para poder llegar a una vía iluminativa, tenemos que vaciarnos de toda esa herencia. Entonces, en ese sentido, pensando realmente, yo ando en esta línea de trabajo, quiero montar, si es posible, un hospital en el Amazonas, en la selva, donde quiero demostrar que esto es posible, porque ya lo he visto, pero si no hay una demostración empírica, queda en una anécdota. Hemos hablado en las anteriores de algo fundamental en el proceso, que es el ciclo
primer ciclo del vaciado de la sombra heredada. Y yo lo digo de forma popular, hay que soltar la mochila, hay que soltar el mono. Sobre todo porque hay que quedar un vaciado purificativo, purgativo, como dicen los grandes místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, que tenían un conocimiento impresionante, para que pueda entrar la conciencia energía. Y ahí nos iríamos a un segundo ciclo, al acceso a otra dimensión. ¿Es posible ese acceso? Yo digo que sí. Y no lo digo por decir, están detrás casi 4 décadas de trabajo. En ese sentido, como ya os comenté, llevo estas 4 décadas en el mundo del Zen, en el mundo de las medicinas tradicionales indígenas y en el mundo de la psicología clínica, en el orden quizás de una de las actividades más bonitas que podamos hacer, que es la curación. Bien, hay recordar lo siguiente: estamos en un camino hacia. Ese hacia me recuerda realmente una de vuestras frases, que es el cambio personal necesario e imprescindible para que cambie el mundo. Y eso es verdad. Si cada uno de nosotros no elevamos nuestro estado de conciencia, el mundo no va a elevar el estado de conciencia, porque el mundo hoy es el resultado de los niveles, de los estados de conciencia de cada uno de los seres vivos que poblamos este planeta. El sentido de la vida, el acceso a la supraconsciencia es fundamental. Si recordáis, para mí una gran pregunta: ¿para qué estamos en este mundo? Estamos en este mundo para el acceso a una supraconsciencia que nos permita entender no solamente el destino personal, sino el destino colectivo, el destino del planeta y el destino del universo. Hay que llegar en esta evolución hasta lo involucionado. Cuidado, lo involucionado como lo eterno, lo que nunca ha tenido que pasar por el tiempo, el espacio y la materia. Eso es lo que dice toda la tradición sagrada. Llamémosle sagrada, llamémosle espiritual. Es una palabra que tenemos ya que reivindicar, perdiendo el miedo a ponerla en nuestras bocas. Efectivamente, el legado de la tradición sagrada que estoy diciendo quizás se encuentre dentro de la tríada cuerpo, conciencia, cosmos, que cada vez está también siendo utilizada y nombrada como ese camino, ¿no? Que no es solamente un camino individual, es un camino que nos involucra a todo el mundo. Pero no olvidemos, necesitamos fundamentalmente el miedo a soltar el ego heredado, fundamental. Entonces, el vaciado, obviamente, te lleva al llenado de la nada, la nada como algo insondable, algo impredecible y algo que no podemos definir. Y en ese sentido, el Zen, ¿qué nos ha enseñado? La primera ley que el Zen enseña es que dentro de ti está esa supraconsciencia. Pero también lo dijo Jesús de Nazaret: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Por lo tanto, el Zen nos enseña que necesitamos estar en una atención consciente continua. También lo dice la mística. El saber transformador, más que un saber transformador, la expansión académica es importante como puente, pero no podemos caer en las trampas. Necesitamos incluso llegar hasta el vaciado de toda expectativa, porque a veces el deseo impide el encuentro. Hoy, en definitiva, tenemos que abrir la puerta sin puerta, que habla las grandes enseñanzas del Zen milenario. Pero también hay otra cosa que no podemos olvidar: el segundo camino, las medicinas tradicionales indígenas, con lo cual yo me he encontrado con algunas personas que considero que no son humanas. Es decir, llegan a unos niveles tan impresionantes, aunque en 40 años solo me he encontrado con 3 altos grados de curanderismo, de curación. Llamémosle chamanes si queremos. ¿Por qué le doy esta importancia a la medicina tradicional indígena y a los altos curanderos? Porque ellos trabajan con hechos, no con palabras. Y si no hay hechos y no hay vivencia, no vamos a ninguna parte. Entonces, necesitamos percibir la naturaleza tal como es. Necesitamos percibir el mundo tal como es.
Porque tenemos que tener cuidado con intentar modificar el mundo a través de nuestros pensamientos que no son fiables. Cuando nosotros vemos la naturaleza tal como es, llegamos al corazón de las enseñanzas más profundas del planeta, tanto de las enseñanzas del Zen como de la medicina tradicional indígena. Y algo que nos enseñan ambas tradiciones: necesitamos el acceso al maestro interno. No necesitamos seguir a ningún maestro, porque el maestro somos nosotros, de cada uno de nosotros. Y el seguidismo, puedes escuchar a un maestro, pero el seguidismo y el repetir la vida de tu maestro no va a ninguna parte. No podemos repetir vidas de nadie. Y necesitamos, por lo tanto, también acceder al maestro invisible. Me vais a permitir ya en esta conclusión lanzar algunas flechas, la verdad, con la esperanza de que se puedan acercar a la diana. Permitirme que lea unas especies casi como de versos, ¿no?, para poder sintetizar y en poco tiempo decir quizás algunas cosas esenciales recogidas pues de toda esta tradición milenaria que no cesa de abrirnos la cabeza, el cerebro, a ver si somos capaces, ¿no?, de por fin encontrar esa conciencia que está detrás de nosotros. Y dice así: lo esencial es invisible a los ojos. La energía esencial, poderosa, es invisible. En los estados altos de meditación, en los estados altos en las medicinas indígenas y en los espacios, lo que aparece realmente es una energía que no puede ser comprobada solo y exclusivamente por la vivencia íntima y personal. Y solo puede vivenciarse en el silencio. Estamos hablando del puente de la salud y la conciencia, importante para un observatorio de medicina integrativa. Respirar en jara, en el vientre cosmos, donde descansa tu sistema perceptivo. El dolor inmenso puede ser transformado. El acceso al eterno ahora, el silencio propio de estar en el ser, la presencia total. Tu vida depende de ello. El mundo no depende de tu pensamiento y además no es fiable. Despertar ante el obstáculo convertido en palanca, el eterno ahora y la muerte, instante tras instante, atravesar el terror y acceder a lo inexplicable. Entonces sucede, todo es posible. La enseñanza intemporal conlleva conexión, recepción de esa conciencia, energía y luz. ¿Y se vive o no se vive? Me encantó ver cómo los discípulos de Dogen, el gran autor del Shobozengo, posiblemente el mayor maestro zen, estén hablando de esto. Y también de eso están hablando algunos de los curanderos de México y Amazonía y Colombia con los cuales he tenido contacto. Por lo tanto, es una conciencia, o si queréis, una supraconsciencia sobre hechos y no palabras. Se necesita la vivencia. Hay que trabajar con los hechos. La clave esta de la tradición espiritual. Estado absoluto de absorción en el vacío, en la unidad y la forma con mayúsculas, ojo, a todo cuanto existe, puesto que esto otorga camino. Y uno sabe dónde está, así, en su vida diaria, que es donde hay que realizar estos hechos y hacia donde uno tiene que ir. ¿Y dónde? En este arca de Noé, de la tierra, en el cual está en un final de civilización muy complejo, un gran reto, que podemos o no podemos permitir que esto siga hacia adelante. Pero estamos dentro de un camino infinito, comprometido, como estamos todos, con esta generación de los despertares. Un parto infinito y evolucionario. Unos pequeños versos de San Juan de la Cruz. Ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré fuertes y fronteras. Quiero agradecer, como broche de esta intervención mía, a OSMI, al Observatorio de Salud y Medicina Integrativa, la invitación por
poner mi granito de arena en este gran reto del cual hemos hablado. Y sobre todo una cosa muy importante, potenciar la comunicación iberoamericana. No tenemos que estar dependiendo del poderoso mundo anglosajón, que también es muy interesante, ¿verdad? Pero este evento contribuye a que podamos crear este puente iberoamericano con los amigos de habla portuguesa y los amigos de habla española, etcétera, etcétera, en esta red de salud y de conciencia. Un precioso puente.